Bueno chicos, el día de hoy, en nuestro episodio de nuestro podcast acerca de tecnología, cultura pop y videojuegos, tomaremos un tema un poco cuestionable en su momento, ya que vamos a hablar acerca del impacto, la recepción y el lanzamiento del periférico un poco más controversial que ha tenido Nintendo en estos últimos años, que fue el Nintendo Labo. Nintendo Labo. El Nintendo Labo es una serie de kits de cartón creados por Nintendo para venderlos para la consola Nintendo Switch. Su idea fue combinar videojuegos con construcción física. Y tenían, por ejemplo, uno de sus múltiples productos eran pianos, cañas de pescar, volantes de carro o mochilas o así en general. El cartón, la idea fue que con una tecnología en sensores infrarrojos y de movimiento en los Joy-Cons de la Switch, los controles pudieran detectar movimiento, distancia y cambios de posición. Y gracias a esto, el cartón puede convertirse en unos controles reales. Por ejemplo, sería poner tu control en un volante y mover el cartón y hacer como si estuvieras moviendo el volante de un carro. Los primeros salieron con 3 kits principales. Uno llamado Variety Kit, que incluía piano, caña de pescar, moto, casa interactiva y un coche. El robot, que te permitía crear una mochila gigante con brazos, piernas y torso. Y el Vehicle Kit, que permite controlar un coche, un avión y un submarino. Todo usado con cartones y cuerdas. Ok, lo malo o el inconveniente que habría en este asunto sería que eran artículos o bueno, cosas que te vendían para juegos muy específicos. O sea, en uno o dos juegos nada más usarías esas cosas por 10 minutos y ahí lo dejarías tirado. Aparte, el precio estaba muy elevado para, pues, cuando salió, ¿verdad? O sea, ya sabemos que Nintendo innova 1000 veces cada que saca algo innova. Como la Wii, el Wii U, los sensores, todo. Pero esta vez te quisieron vender cartón. ¿Sí? Había de hecho gente, perdona que interrumpa, que lo hacía con cajas de cartón de pizza. Sí, o sea, en su momento fue muy criticado por el hecho de que tal vez no era un periférico normal, no era como Xbox que sacó en su momento el Kinect o PlayStation que sacó el PlayStation Move o la PlayStation Cámara. Lo que querían era venderte periféricos hechos con cartón reciclado a un precio muy elevado de $60, que actualmente serían como 1,300, 1,400 pesos. Y ahí me dirás tú, ¿quién le gustaría pagar $60 por cartón reciclado que va a usar 10 minutos y seguramente se le va a romper después de varios usos? Su idea al crear todo esto fue que la gente o los niños entendieran cómo se construyen las cosas, dar como un muy ligero, muy por encima como clase o enseñanza sobre ingeniería, programación, diseño, mecánica. Pero el problema era que generalmente costaban bastante trabajo hacerlos y eran, como dice mi compañero, muy frágiles porque al final del día era cartón. Sí, o sea, y literalmente lo podías replicar con cartón de Little Caesar, de Little Caesar de pizza, o sea, y funcionaba, o sea, literalmente sí funcionaba. O sea, estamos diciendo de que un cartón que te cuesta como 100 pesos, puedes armarlo tú, ponerlo en tu Switch y funciona, a que Nintendo te venda el mismo cartón. A un precio muy elevado, o sea, muy inflado por el simple hecho de que tenga la marca o el diseño de Nintendo como tal. Es así que... Y en su momento, o sea, realmente fue innovador. O sea, la idea es original, porque en 2018, al momento de que salió, ganó un premio a innovación por juguetes. O sea, porque realmente lo vendían no como un accesorio, sino como un juguete para niños. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, Nintendo siempre se ha enfocado en un público infantil. Que ya la mayoría de los fans de Nintendo sean personas con un poder adquisitivo muy alto, o ya sean gente muy grande, pues eso cambia mucho las cosas. Pero aún así, por más grande y por más dinero que seas, la gente si no se quitaba la idea de que estoy comprando cartón por $60. ¿Cómo voy a hacer eso? Principalmente, en los primeros meses de lanzamiento Nintendo Labo, Nintendo anunció que vendieron casi 1.40 millones de unidades en todo el mundo. De todos los kits, no especificaron cuánto vendió cada uno, pero pues eso dijeron. También se estima
que durante la primera semana se vendieron 316,000 unidades, combinando todos los kits, pero siendo los de mayor demanda el Variety Kit y el de Robot. En Japón, también el producto solamente vendió alrededor del 25 o 30% de su inventario inicial en la primera semana, lo que significa que las ventas fueron modestas, no fue un éxito, pero tampoco fue realmente un fracaso. El problema es que Nintendo Labo, como fue siguiendo el tiempo, no alcanzó a vender lo que vendía un juego normal de Switch. Sí, también perdón por que te interrumpa, Ujú. porque también el impacto que generó, aparte de que en muchos sectores fue muy negativo, por cómo lo vendían como un periférico muy innovador cuando realmente solo era cartón, tuvo que competir con el hecho de que el mismo año, en 2018, salió el Smash Bros. Ultimate, juego que acaparó toda la atención, no tanto de los fans de Nintendo, sino todo el mundo gamer como tal, porque Smash Bros. Es una saga que es muy importante en el nicho de los videojuegos por la historia, el impacto y especialmente por los invitados de otras franquicias que no solo llegan de Nintendo, sino de otras compañías. Así que eso también fue un muy mal momento de Nintendo para decir, quiero lanzar este periférico nuevo cuando va a salir el juego más esperado de mi consola. También la explicación que dio Nintendo para decir que el por qué usaron cartón y no algo más resistente fue porque era barato, era fácil de maniobrar, de doblar y de cortar y así, y porque era personalizable, porque muchas veces en Nintendo dijeron de que no, pues peguen stickers o colorenlo de algún color que les guste para que sea más de su agrado. Y entonces, pues eso también influyó a la hora de elegir el material, que es una de las grandes desventajas de haber comprado o haber lanzado ese producto. Sí, pero de que pudieron, o sea, cambiar de material, porque, o sea, no será la primera vez, o sea, como por ejemplo lo del volante de cartón, o sea, la Wii ya lo había hecho desde hace mucho antes y lo hizo 1000 veces mejor, porque no era cartón, o sea, literalmente era un volante acá bonito, de plástico creo que Sí, era, plástico. y funcionaba mejor, o sea, que el cartón que te vendían los de, pues Nintendo, y es mejor porque te venía con la consola. O sea, el volante te venía con la consola ya por defecto, o sea, no lo tenías que comprar por separado. Pues el principal problema de Nintendo Labo fue que era demasiado caro para hacer carbón. Porque cartón, perdón. Porque la verdad era una idea muy creativa. O sea, es como jugar Legos, pero cuando terminas el Lego puedes jugar videojuegos. Entonces, la verdad está muy creativo y es una muy buena idea. Y el hecho de que lo puedan construir niños y adolescentes y adultos y lo que sea, pues la verdad tuvo el potencial para ser una muy buena idea, pero lamentablemente pues el usar cartón y que fuera más que nada, más que cartón, que fuera como fácil de romper o de arruinar o lo que sea. Eso fue lo principal que les costó mucho dinero y muchas críticas hacia el producto. También eso hizo que poco a poco Nintendo fuera dejando de darle seguimiento al producto, porque después de sacar los primeros kits y ver que las ventas no eran lo que esperaba, en 2021 fue cuando Nintendo dejó de darle soporte o descontinuar el Nintendo Labo. Claramente dejó el stock que no se vendió en tiendas, pero después de un tiempo lo retiraron porque les costaba más dinero mantenerlo en tiendas y no venderlo, a simplemente retirarlo y fingir que no existió, porque para Nintendo actualmente el Nintendo Labo no existe. O sea, fue algo que no vendió, fracasó y de esa manera fue olvidado con el tiempo, así como el Wii U. Conclusión. O sea, más que nada quedó literalmente en el olvido por todos, incluso por la misma compañía. O sea, digamos que no pasó de la primera semana siendo popular. O sea, y la única gente que hablaba bien del producto era la gente que le pagaba a la compañía. Sí, muchos influencers, críticos, gente que se dedica al medio de los videojuegos, fueron los únicos que probaron el producto realmente y todos tenían la misma argumento de que sí, me divertí, pero me divertí durante 15 minutos y ya lo arrumbé, ya no lo necesito, ya no me divierte, ya no lo voy a jugar. También como muchas otras cosas, la comunidad, la gente, pues está loca y crea cosas que no se deberían de poder crear. Aquí tengo unos ejemplos de gente que logró con el kit del piano controlar otros juegos aparte de los juegos que lo necesitaban,
o algún instrumento musical que tocara bien y sistemas de alarma y cosas así. Entonces fue una buena idea, pero pudieron haberlo hecho mejor. Conclusión. Ok. Fue un fracaso, sí, para la compañía. Tal vez para más medios, otras compañías, tal vez no tanto. O tal vez incluso un éxito para ellos, pero teniendo en cuenta que, pues, Nintendo era una super mega compañía, fue, por así decirlo, su mayor fracaso, literal. Y pues así concluiría nuestro podcast de pues cómo el Nintendo te quería vender cartón y por eso mismo fracasó. Sí, de igual manera, ya para acabar, un ejemplo final de algo parecido que fracasó y que la compañía tuvo que hacerse para atrás en su decisión, fue cuando en Xbox en 2013 al lanzar el Xbox One, dijeron que solo iba a funcionar si tenías una conexión a internet todo el tiempo. O sea, ese tipo de decisiones que no es como parecido, pero como Xbox en ese momento no te quería vender el producto, sino quería cambiar el paradigma de el gaming como tal, que era también lo que quería hacer Nintendo, cambiar el molde o salirse de la caja para hacer algo diferente, que al final fue tan diferente y no fue del agrado del público que fue un fracaso en todos los aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast. Sería todo.